Amigo, ¿y si te dijera que la secuela más esperada del año acaba de perder a una de sus piezas clave y que eso podría ser exactamente lo que necesitaba? Sí, Top Gun 3 ya es oficial. Tom Cruise vuelve, pero algo cambió, algo importante, y hoy te cuento todo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Soy tu copiloto en el mundo del cine, las series y la cultura geek. Abróchate el cinturón porque esto va a despegar rápido. Bien, primero lo primero. Top Gun 3 es real, no es rumor, no es clickbait, es oficial. Durante la CinemaCon de este año, que para quien no sepa, es básicamente el evento donde los estudios de Hollywood le muestran sus cartas a los dueños de cines de todo el mundo, Paramount Pictures confirmó que la tercera entrega de la saga está en marcha. Y sí, Tom Cruise regresa como el inmortal Pete Maverick. Ahora, si no recuerdas por qué esto es tan importante, permíteme darte un segundo de contexto histórico que vale la pena tener en mente. Top Gun Maverick, la secuela de 2022, fue sencillamente uno de los fenómenos cinematográficos más grandes de la última década. Recaudó $1.500 millones en taquilla mundial. 1.500 millones. Y eso no fue todo. Llegó en un momento crítico para la industria del cine, cuando las salas todavía se recuperaban del golpe pandémico. Tan importante fue que el mismísimo Steven Spielberg, ¿sí?, el de Tiburón, E.T. e Indiana Jones, llamó a Tom Cruise personalmente para agradecerle haber, y cito, salvado Hollywood. No está mal para una película sobre pilotos con lentes de aviador y chaquetas de cuero, ¿verdad? Entonces sí, Top Gun 3 tiene todo el peso del mundo sobre sus alas, y la presión de repetir ese milagro es brutal. Pero aquí viene la parte interesante, porque la película que viene no llegará con el mismo equipo, y eso cambia todo el juego. Quédate, porque lo que sigue es lo más importante de esta noticia. Bien, Joseph Kosinski, el director que logró el milagro de Maverick, no regresará para Top Gun 3. ¿La razón? Su agenda está completamente llena. Según información publicada por Puck News, Kosinski ya tiene 2 proyectos comprometidos, un thriller de ciencia ficción para Apple TV Plus y nada menos que el reboot de Miami Vice para Universal. Sí, el mismo Miami Vice de los 80. Otro clásico que alguien decidió descongelar. Ahora bien, acá es donde mucha gente entra en modo pánico cinéfilo, y entiendo el instinto. Kosinski fue clave. Fue el que logró actualizar la saga sin traicionar el espíritu original de Tony Scott, el director de la película de 1986. Fue el que combinó acción aérea filmada en aviones reales, nostalgia bien administrada y una historia emocional que funcionó tanto para los que vieron el original en el 86 como para los que ni habían nacido. Perder eso no es cualquier cosa, pero, y este es un pero enorme, la historia ya demostró que Top Gun puede sobrevivir un cambio de manos. La película original fue de Tony Scott, Maverick fue de Kosinski, 2 estilos distintos, 2 épocas distintas, y las 2 funcionaron. Así que el precedente existe. La franquicia no depende de un director, depende de algo mucho más poderoso. Y ese algo más poderoso tiene nombre, apellido, misión imposible y canas perfectamente calculadas. ¿Adivinas quién es? Sí, hablamos de Tom Cruise, el hombre que literalmente se mete en cabinas reales de aviones de combate para que tú tengas una buena tarde en el cine. Porque hay algo que mucha gente no dimensiona del todo. Tom Cruise no solo actúa en estas películas, las produce, las supervisa, las empuja hasta el límite técnico posible. Fue él que insistió en que los actores de Maverick realmente volaran en FA-18 para las tomas. Fue él que retrasó el lanzamiento del film hasta que el formato y la experiencia en sala fueran los correctos. Con Cruise al mando, Top Gun 3 ya tiene su mayor garantía de calidad. El actor ha dejado claro que si hay una tercera parte, no será una secuela floja hecha para aprovechar el nombre. Será espectáculo real, de pantalla grande, del que ya casi no existe en Hollywood. Y eso, amigos, vale oro. Pero si Kosinski no dirige, ¿quién lo hará? Porque hay un nombre dando vueltas que, si se confirma, convertiría este cambio en algo mucho mejor de lo que nadie esperaba. Te lo cuento ahora. El nombre que está sonando fuerte es Christopher McQuarrie. Si ese nombre no te dice nada, tu cerebro geek necesita una actualización urgente. McQuarrie es el hombre detrás de las mejores películas de la etapa reciente de Tom Cruise, Jack Reacher, Edge of Tomorrow y nada menos que varias entregas de la saga Mission Impossible, incluyendo Fallout y Dead Reckoning, que son básicamente obras maestras del cine de acción moderno.
Y lo mejor de todo, McQuarrie ya participó en el guión de Top Gun Maverick. No es un extraño para esta franquicia. Conoce los personajes, conoce el tono, conoce cómo trabaja Cruise. Ahora mismo está escribiendo el guión de Top Gun 3. El salto a la silla del director sería casi natural. Si eso ocurre, el cambio de Kosinski a McQuarrie no sería una degradación, sería una evolución. Pasaríamos de un director de cine técnico y visual a uno que sabe construir narrativa de acción con capas emocionales y personajes que te importan, que también es exactamente lo que necesita una tercera entrega para no ser solo un espectáculo vacío. Ahora cuidado, nada está cerrado. El productor Jerry Bruckheimer, el mismo que lleva décadas siendo la mano detrás de estas películas, podría optar por un perfil completamente distinto. No hay fecha de inicio de rodaje confirmada, todo sigue en desarrollo. Pero McQuarrie está ahí, y si yo fuera apostador, pondría mis fichas en él. Bien, ya sabemos quién está y quién no está, pero la pregunta más interesante de todas es ¿hacia dónde va realmente esta historia? Porque Top Gun 3 podría ser algo muy diferente a lo que esperamos, y si se hace bien, podría ser incluso mejor. Aquí es donde las cosas se ponen filosóficas, amigos. Top Gun Maverick hizo algo inteligente que muchas secuelas no hacen. Introdujo una nueva generación de personajes. Miles Teller como Rooster, Glenn Powell como Hangman, Louis Pullman como Bob, Mónica Barbaro como Phoenix. Caras nuevas, con historia propia, con potencial de franquicia propio. Y de hecho, el propio Miles Teller ya comentó que tiene una idea para una película centrada en Rooster. Y Glenn Powell está en un momento de carrera imparable. Después de Top Gun, protagonizó Twisters y se ha convertido en uno de los nombres más calientes de Hollywood. El chico tiene estrella. Entonces, Top Gun 3 llega en un momento bisagra. ¿Es aún la historia de Maverick o empieza a convertirse en algo más grande? ¿Es la despedida del piloto más famoso del cine o el nacimiento de una nueva era de la franquicia? Y esa decisión, más que quién dirige o cuánto recauda, es la que definirá el legado real de esta tercera entrega. Tom Cruise tiene 62 años. Sigue siendo una fuerza de la naturaleza que avergüenza a actores 20 años más jóvenes. Pero el cine es un negocio de largo plazo. Y Paramount sabe que si quieren que Top Gun siga volando más allá de Cruise, necesitan construir esa transición ahora, con cuidado, con respeto al personaje y con inteligencia narrativa. Si Top Gun 3 logra hacer eso, despedir a Maverick con altura mientras pasa la antorcha a la siguiente generación, estaríamos ante una de las trilogías más redondas de los últimos 20 años. Y si no lo logra, bueno, siempre nos quedará el soundtrack de Kenny Logan. Yo personalmente le tengo fe. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Top Gun 3 puede superar a Maverick sin Kosinski en la silla? ¿Quieres ver a McQuarrie dirigir? ¿O prefieres que le den más protagonista a Rooster y compañía? Cuéntame en los comentarios, porque ese debate lo tengo que leer. Y claro, no te olvides de darle like, hypear o suscribirte al canal para más contenidos como este. Y si quieres apoyar al canal, hazte miembro. Eso nos ayuda a seguir adelante un montón. Y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.